¿Alguna vez te has sentido perdido, sin saber qué hacer? Y justo en ese momento recibes una señal inesperada que te hace pensar que Dios te está hablando. ¿Ha pasado que una frase en una predicación, un mensaje en una canción o incluso las palabras de un desconocido parecen ser una respuesta directa a lo que estabas preguntando en tu interior? Muchos creen que Dios ya no habla, que solo se comunicaba en los tiempos bíblicos, pero hoy te voy a demostrar que sigue haciéndolo. Dios te está hablando en este momento, aunque no siempre lo reconocemos. A veces esperamos una voz audible, un milagro sobrenatural, cuando en realidad Dios utiliza medios mucho más cotidianos para transmitir su mensaje. Pero aquí viene la pregunta clave. ¿Cómo podemos reconocer que es Dios quien nos habla y no nuestra propia mente, el azar o simplemente nuestros deseos? En la Biblia vemos que Dios se manifiesta de muchas maneras diferentes. Habló a Moisés desde una zarza ardiendo, le dio sueños proféticos a José, utilizó al profeta Elías a través de un suave murmullo y a Jonás lo llamó a través de una tormenta. A veces Dios habla con claridad y otras, su silencio es una respuesta que nos enseña a esperar en Él. Imagina por un momento que estás atravesando un periodo de angustia. Te sientes confundido, no sabes si tomar un camino u otro, y en medio de tu lucha interna, alguien te dice exactamente lo que necesitas escuchar. No saben por lo que estás pasando, pero sus palabras impactan tu corazón como si hubieran sido dirigidas específicamente para ti. ¿Casualidad? No lo creo. O tal vez estás leyendo la Biblia y una frase parece resaltar como si fuera escrita directamente para tu situación. Esto no es una coincidencia, es Dios hablándote. Pero, ¿estás prestando atención? ¿Estás dispuesto a escuchar? Mira a tu alrededor. Dios puede usar a una persona, un mensaje, una circunstancia, una oración respondida o incluso su propio espíritu para guiarte. El problema no es que Dios no hable, sino que muchas veces nuestra vida está tan llena de ruido que no podemos escucharlo. Estamos ocupados, distraídos, inmersos en nuestros problemas y no nos damos cuenta de que Dios está ahí, esperando que le prestemos atención. Jesús dijo en Juan 10:27, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Eres una de sus ovejas. Reconoces su voz cuando te habla. Si alguna vez has sentido que un mensaje está dirigido directamente a tu vida, que una puerta que se cierra es una señal, o que Dios te está mostrando algo a través de las circunstancias, quédate hasta el final, porque hoy descubrirás las claves para interpretar las señales que Dios te está enviando. Muchas personas piden una señal de Dios, pero no están preparadas para escuchar su respuesta. Quieren que Él hable, pero no toman el tiempo para buscarle. Se preguntan por qué Dios no les responde. Pero la verdad es que muchas veces Él ya ha hablado, solo que no estamos poniendo atención. ¿Has pasado por esto alguna vez? Piensa en las veces que has orado por una respuesta y quizás esa respuesta ya estaba ahí, pero no te detuviste a escuchar. Hoy te invito a hacer una pausa y a reflexionar. ¿Qué te está queriendo decir Dios en este momento de tu vida? ¿Cuáles son las señales que Él te ha dado y que aún no has interpretado? Si quieres aprender a reconocer su voz, a escuchar su mensaje y a comprender cómo Él te habla en los momentos claves, escribe en los comentarios: «Señor, abre mis ojos». Este es el primer paso para que puedas ver y escuchar lo que Dios ya te está diciendo. Hoy descubrirás las 7 formas principales en que Dios te habla y cómo discernir su mensaje para tu vida. Si sientes que Él te ha estado mostrando algo, pero no sabes cómo interpretarlo, este mensaje
es para ti. Abre tu corazón, presta atención y prepárate para recibir la palabra que Dios tiene para ti hoy. ¿Estás listo? Empecemos. Si quieres escuchar la voz de Dios, el primer paso es volverte a su palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia no es solo un libro histórico. Es la misma palabra de Dios hablando a su pueblo en todo tiempo. En Salmos 119:105, la Escritura dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». Eso significa que cuando estás en oscuridad, la palabra de Dios es la luz que te muestra el camino. Muchas veces le pedimos a Dios una respuesta, pero ignoramos que Él ya nos habló a través de su Escritura. La Biblia está llena de promesas, consejos y principios que nos ayudan a discernir su voluntad. Pero aquí viene un problema. Muchos creen que la Biblia es antigua y que no tiene nada que ver con su vida hoy. Pero, ¿has intentado leerla cuando te sientes perdido? ¿Has buscado un pasaje cuando no sabes qué decisión tomar? Te sorprendería ver cómo Dios te habla claramente a través de sus palabras. Imagina que estás atravesando un momento difícil y no sabes qué hacer. Entonces, abres la Biblia y lees Proverbios 3:5-6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. De repente, te das cuenta de que Dios te está diciendo que confíes en Él y no en tus propias fuerzas. Esa es su respuesta para ti. En la Biblia, muchos escucharon a Dios a través de sus palabras escritas. Cuando Josué tomó el liderazgo de Israel, Dios le dijo en Josué 1:8, «Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien». Puedes ver el poder de estas palabras. Dios le estaba diciendo que si meditaba en su palabra, su vida sería dirigida por él. El problema es que muchas personas quieren escuchar a Dios, pero no leen la Biblia. Quieren respuestas, pero no van a la fuente. Imagina que alguien te escribe una carta con consejos y direcciones claras para tu vida, pero tú nunca la lees y luego te quejas de que esa persona no te habla. Eso es lo que muchos hacen con Dios. Él ya te habló, pero estás escuchando. Cuando lees las Escrituras, no es solo información, es revelación. Cada vez que abres la Biblia, Dios está allí esperando para hablar contigo. Pero si no la lees, te estás perdiendo las respuestas que has estado pidiendo. Muchas veces, las personas se sienten perdidas y angustiadas, pero no se dan cuenta de que la dirección que buscan está esperándolas entre sus páginas. ¿Te ha pasado que lees un pasaje y parece que Dios te está hablando directamente? Eso no es casualidad. La Biblia dice en Hebreos 4:12, «Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discernir los pensamientos y las intenciones del corazón». Eso significa que la palabra de Dios no es un libro cualquiera. Ella tiene poder para transformar vidas y revelar la verdad. Entonces, si quieres escuchar a Dios, empieza por leer su palabra. En lugar de pedir una nueva revelación, busca primero lo que Él ya ha dicho. Cuando dedicas tiempo a leer las Escrituras, comienzas a reconocer su voz con más facilidad. Muchas veces nos preguntamos si Dios nos está hablando, pero si ya conocemos su palabra, sabremos discernir si una voz es suya o no. Un consejo práctico: si estás pasando por una dificultad, busca en la Biblia qué dice Dios sobre esa situación. Si necesitas sabiduría, lee Proverbios. Si necesitas fortaleza,
lee los Salmos. Si quieres conocer más a Jesús, lee los Evangelios. No te quedes solo con lo que otros te dicen sobre Dios. Ve directamente a su palabra. Hoy te desafío a tomar un compromiso. Lee al menos un pasaje de la Biblia cada día y pide al Espíritu Santo que te revele su mensaje. No te conformes con apenas escuchar predicaciones. Aprende a buscar por ti mismo. Si estás dispuesto a hacer esto, escribe en los comentarios: Señor, háblame a través de tu palabra. Este será tu primer paso para discernir su voz. Dios ya te está hablando. La pregunta es: ¿tomarás el tiempo para escucharlo? Muchas veces, Dios no solo nos habla a través de su palabra, sino también a través de las personas que nos rodean. ¿Te ha pasado que alguien te dice algo que impacta tu vida justo cuando más lo necesitabas? Tal vez era un consejo, una palabra de aliento o incluso una advertencia que te salvó de tomar una mala decisión. En esos momentos no es simple coincidencia. Es Dios usando a esa persona para hablarte. En la Biblia vemos muchos ejemplos de cómo Dios usó a otras personas para transmitir su mensaje. Piensa en Moisés y Aarón. Moisés tenía dificultad para hablar, así que Dios designó a su hermano Aarón para que fuera su portavoz. Piensa en Natán, el profeta que Dios usó para confrontar a David cuando pecó. O en Esther, a quien Mardoneo advirtió del peligro que se avecinaba y la incitó a tomar una decisión que salvaría a su pueblo. A veces, Dios te habla a través de un pastor, un amigo, un familiar o incluso un desconocido. Un consejo que te dan puede ser la respuesta que habías estado pidiendo en oración. Pero aquí está el problema. Muchas veces ignoramos esas palabras, porque no vienen como esperábamos. Queremos que Dios nos hable directamente, pero Él decide usar a alguien más. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado a través de alguien y no lo has reconocido? Tal vez una amiga te dijo que cuidaras más tu vida espiritual, o un líder te dio un consejo que no quisiste escuchar. Cuando Dios habla a través de las personas, necesitamos humildad para recibirlo. No siempre será algo que nos guste escuchar, pero será lo que necesitamos. En Proverbios 11:14 dice: «Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad». Esto significa que Dios nos coloca en comunidad para que podamos aprender, recibir dirección y crecer. Si intentamos vivir la vida cristiana aislados, sin escuchar a nadie, será más fácil que nos equivoquemos. Pero, ¿cómo saber si una palabra que alguien te dice viene de Dios? Aquí hay algunos principios importantes. La palabra de Dios nunca se contradice. Si alguien te dice algo que va en contra de las Escrituras, no es de Dios. Por ejemplo, si alguien te dice que hagas algo que sabes que es pecado, no puede ser una dirección divina. Confirmación a través del Espíritu Santo. Cuando Dios te habla a través de alguien, su Espíritu te dará paz y convicción en tu corazón. Aunque sea una palabra difícil de aceptar, sentirás que es verdad. Dios habla a través de personas que le buscan. No todas las voces son de Dios. A veces, las personas dan opiniones humanas que no son dirección divina. Por eso, es importante estar cerca de personas que teman a Dios y busquen su voluntad. En la Biblia, vemos un ejemplo poderoso en la historia de Eli y Samuel. Dios habló a Samuel mientras dormía, pero él no reconoció la voz de Dios hasta que Eli le enseñó cómo responder. Entonces, cuando Dios lo llamó por tercera vez, Samuel dijo: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». No hubiera sido por la guía de Eli, Samuel no hubiera reconocido la voz de Dios. Eso nos enseña que muchas veces necesitamos mentores espirituales, personas maduras en la fe que nos ayuden a discernir cuando Dios nos está hablando.
¿Tienes a alguien así en tu vida? ¿Tienes personas que te aconsejan en base a la palabra de Dios? Si no, te animo a que busques una comunidad de fe, una iglesia o un grupo de creyentes que te ayuden a crecer espiritualmente. Necesitamos a otros para escuchar mejor la voz de Dios. Quizás Dios ya te ha hablado a través de alguien y aún no lo reconoces. Tal vez esa conversación que tuvo un amigo contigo no fue al azar. Tal vez esa advertencia que te dieron era Dios tratando de protegerte. Hoy te invito a reflexionar. ¿Ha usado Dios a alguien para hablarte recientemente? ¿Has escuchado o lo has ignorado? Si alguna vez Dios te ha hablado a través de alguien, comenta: Señor, abre mis oídos para escucharte. Y si hoy reconoces que necesitas escuchar más los consejos que Dios te envía por medio de otras personas, escribe en los comentarios: Señor, enséñame a escuchar tu voz a través de otros. Dios te está hablando. La pregunta es, ¿estás escuchando? Muchas veces Dios no habla a través de palabras, sino a través de las circunstancias que vivimos. Has pasado por momentos donde todo parecía ir en una dirección, pero de repente las cosas cambiaron y no entendías por qué. Quizás una oportunidad que parecía perfecta simplemente se cerró, o tal vez algo que deseabas no se dio como esperabas. En esos momentos es fácil pensar que todo está saliendo mal, pero ¿y si en realidad Dios te está hablando a través de esa situación? En Proverbios 16:9, la Biblia dice: El corazón del hombre traza su rumbo, pero el Señor dirige sus pasos. Esto significa que aunque tengamos planes, es Dios quien abre y cierra las puertas según su voluntad. A veces, una puerta que se cierra no es un rechazo, sino una protección. Otras veces, un problema que atravesamos es en realidad una oportunidad para aprender y crecer. Piensa en Jonás. Dios le habló claramente y le dio una misión: ir a Nínive y predicar el arrepentimiento. Pero Jonás no quiso escuchar y huyó en dirección opuesta. ¿Qué pasó entonces? Una gran tormenta sacudió el barco en el que viajaba y fue lanzado al mar, donde un gran pez lo tragó. Solo entonces Jonás reconoció que Dios le estaba hablando a través de las circunstancias. Su desobediencia lo llevó a una situación difícil, pero Dios usó ese momento para hacerlo reflexionar y volver a su propósito. ¿Cuántas veces te has encontrado en una situación que no entiendes? Tal vez te han cerrado una puerta que querías abrir, te han retirado de un lugar donde te sentías cómodo, o algo que parecía bueno simplemente no funcionó. En esos momentos, en lugar de preguntar ¿por qué me pasa esto?, deberías preguntar: Señor, ¿qué quieres enseñarme con esto? En Romanos 8:28 se nos promete que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso significa que incluso las dificultades que atravesamos son usadas por Dios para su propósito. Tal vez esa oportunidad que perdiste era algo que te habría alejado del plan de Dios. Quizás esa relación que terminó era necesaria para que pudieras crecer espiritualmente. Pero, ¿cómo podemos discernir si una circunstancia es una señal de Dios o simplemente un obstáculo que debemos superar? A continuación te comparto algunas claves. Si una puerta se cierra, busca si hay otra que Dios está abriendo. A veces nos obsesionamos con una sola opción y no vemos que Dios tiene algo mejor para nosotros. Observa si la situación te está forzando a crecer. Dios permite pruebas para fortalecer nuestra fe. Si estás pasando por un momento difícil, pregúntate: ¿qué quiere Dios que aprenda de esto? Confirma con la palabra de Dios. Dios nunca te llevará por un camino que contradiga su palabra. Si una situación te está empujando al pecado, esa no es una dirección de Dios. Busca consejo espiritual.
A veces, otros pueden ayudarnos a ver lo que nosotros no podemos discernir. Habla con alguien maduro en la fe para recibir orientación. Hay momentos en la vida en los que nos preguntamos, ¿por qué Dios permitió que esto pasara? Y la respuesta puede ser que Dios está preparándote para algo mayor. Muchos de los grandes hombres y mujeres de la Biblia atravesaron momentos difíciles que los llevaron al propósito que Dios tenía para ellos. Piensa en José, el hijo de Jacob. Sus hermanos lo vendieron como esclavo y pasó años en prisión injustamente. Pero Dios estaba usando esa situación para colocarlo en una posición de autoridad en Egipto, donde llegó a ser el segundo al mando después del faraón. Si José no hubiera pasado por esas pruebas, nunca habría llegado a cumplir el propósito de Dios. Lo mismo puede estar pasando contigo. Tal vez estás atravesando una temporada difícil, pero Dios te está preparando para algo mayor. Por eso, no veas las circunstancias solo como obstáculos, sino como un medio por el cual Dios te habla y te guía. Hoy te invito a reflexionar. ¿Hay alguna situación en tu vida que no has entendido? ¿Has estado luchando contra algo que tal vez sea una señal de Dios? Si estás dispuesto a abrir tu corazón y preguntarle a Dios qué quiere enseñarte, escribe en los comentarios, Señor, ayúdame a entender tus caminos. Y si has experimentado alguna vez que una circunstancia que parecía negativa terminó siendo una bendición, comparte tu testimonio en los comentarios para que otros puedan ser edificados. Dios te está hablando a través de lo que estás viviendo. La pregunta es, ¿estás escuchando? Una de las formas más misteriosas y poderosas en las que Dios habla a su pueblo es a través de los sueños y las visiones. Desde los tiempos bíblicos, Dios ha usado los sueños para revelar su voluntad, dar advertencias y anunciar eventos futuros. Pero, ¿significa esto que todos los sueños tienen un mensaje de Dios? ¿Cómo podemos diferenciar cuando un sueño es una señal divina y cuando solo es un reflejo de nuestros pensamientos? En la Biblia, hay muchos ejemplos de personas a quienes Dios habló a través de los sueños. Uno de los más conocidos es José, el hijo de Jacob. Desde joven, José recibió sueños proféticos que revelaban su destino. En uno de sus sueños, vio que sus hermanos se inclinaban ante él, lo que significaba que llegaría a ser grande. Sus hermanos no entendieron y se llenaron de envidia, pero años después, el sueño se cumplió cuando José fue elevado a una posición de autoridad en Egipto. Pero José no solo recibía sueños, sino que también tenía el don de interpretarlos. Cuando estaba en prisión, interpretó los sueños del copero y del panadero del faraón, y más tarde interpretó un sueño que el mismo faraón había tenido sobre 7 años de abundancia y 7 años de hambre. Gracias a esa revelación, Egipto pudo prepararse y sobrevivir a la escasez. Este relato nos enseña que Dios puede hablarnos a través de los sueños, pero también que no todos los sueños son literales. Algunos son simbólicos y necesitan ser interpretados. Por eso, es importante pedirle a Dios discernimiento cuando recibimos un sueño que nos impacta. Otro ejemplo poderoso de sueños en la Biblia es el del rey Nabucodonosor. En el libro de Daniel, el rey tuvo un sueño extraño que no podía entender. Mandó a llamar a sus magos y adivinos, pero nadie pudo interpretarlo. Finalmente, Dios le dio a Daniel la revelación del sueño, que profetizaba los reinos futuros del mundo. Esto demuestra que solo Dios puede dar la interpretación verdadera de los sueños que vienen de Él. Pero, ¿qué hay de nosotros hoy? ¿Sigue Dios hablando a través de los sueños? La respuesta es sí. Muchas personas han recibido mensajes claros de Dios mientras dormían. A veces Dios utiliza los sueños para dar dirección, traer consuelo o advertirnos de algo.
Pero también debemos ser cuidadosos, porque no todos los sueños tienen un significado espiritual. Algunos son simplemente reflejos de nuestras preocupaciones diarias, y otros pueden ser influencias del enemigo para confundirnos. Entonces, ¿cómo podemos discernir cuando un sueño viene de Dios? Aquí hay algunos principios importantes. Los sueños que vienen de Dios siempre estarán en armonía con su palabra. Dios nunca te dará un sueño que te lleve a desobedecer su voluntad. Si un sueño te impulsa a hacer algo que va contra la Biblia, no es de Dios. Los sueños de Dios producen paz, no confusión ni miedo. Aunque un sueño de Dios pueda ser una advertencia, siempre traerá claridad y no ansiedad. Si un sueño te impacta fuertemente, ora y pide dirección. En lugar de sacar conclusiones rápidas, pregúntale a Dios su significado. Los sueños proféticos suelen confirmarse con el tiempo. Si Dios te habló a través de un sueño, Él se encargará de mostrarte su cumplimiento. Muchas personas han testificado que Dios les ha hablado a través de sueños. Algunos han recibido dirección clara para tomar decisiones importantes. Otros han sido alertados sobre peligros y algunos han visto en sueños cosas que luego sucedieron en la realidad. Estos testimonios nos recuerdan que Dios sigue hablando a su pueblo hoy. Si alguna vez has tenido un sueño que te impactó espiritualmente, comparte tu experiencia en los comentarios. Escribe: Señor, háblame a través de mis sueños. Y si quieres aprender más sobre cómo discernir los sueños que vienen de Dios, no te pierdas el siguiente video donde hablaremos más sobre este tema. Dios te está hablando aun cuando duermes. La pregunta es, ¿estás escuchando? Muchas veces buscamos una voz audible, una señal visible o un milagro extraordinario para creer que Dios nos está hablando, pero olvidamos que una de las formas más poderosas en que Dios se comunica con nosotros es a través del Espíritu Santo. Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, y una de sus funciones es guiarnos, enseñarnos y revelarnos la voluntad de Dios. En Juan 14:26, Jesús dijo: «Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho». Esto significa que el Espíritu Santo no solo está con nosotros, sino que también nos habla, nos enseña y nos recuerda las palabras de Dios. Pero, ¿cómo podemos reconocer la voz del Espíritu Santo? A diferencia de una voz humana, Él habla a nuestro corazón y a nuestra mente. Su voz no siempre es fuerte, pero siempre es clara. Es esa sensación interna que te indica que estás haciendo lo correcto o que te advierte cuando algo no está bien. A veces lo sentimos como una impresión profunda, una paz interna que nos dice que estamos en el camino correcto, o una inquietud que nos advierte que debemos detenernos. Si alguna vez has tenido la fuerte sensación de que no debías hacer algo, y luego descubriste que hubiera sido un error, es muy posible que el Espíritu Santo te estuviera guiando. En Hechos 16:6-7 leemos un ejemplo claro de cómo el Espíritu Santo guía a su pueblo. El apóstol Pablo y sus compañeros querían predicar en Asia, pero la Biblia dice que el Espíritu Santo les impidió hablar la palabra en Asia. Más adelante, tuvieron una visión que les mostró que debían ir a Macedonia. Aquí vemos que aun las buenas intenciones pueden ser detenidas por Dios si Él tiene otro plan. Muchas veces el Espíritu Santo habla a través de una profunda paz que nos confirma que estamos tomando la decisión correcta. Otras veces es una alerta que nos dice que nos detengamos.
Pero para reconocer su voz, debemos estar sensibles y dispuestos a escuchar. Aquí hay algunos principios para aprender a escuchar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca te dirá algo que contradiga la palabra de Dios. Si sientes una impulsión que te lleva al pecado o a tomar un camino contrario a lo que dice la Biblia, no es el Espíritu Santo. Su voz trae paz, no confusión. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Si una decisión te hace sentir inquieto y dudoso, tal vez no viene de Dios. Escucha en oración y meditación. Cuanto más tiempo pases en oración y leyendo su palabra, más clara será su voz en tu vida. Confirma a través de las circunstancias y consejos sabios. A veces el Espíritu Santo nos habla y luego confirma su mensaje a través de otros medios, como una palabra en una predicación o un consejo que recibimos. En la vida diaria, el Espíritu Santo puede hablarnos de muchas maneras. Puede ser a través de una convicción fuerte sobre algo que debemos hacer, una idea que surge claramente en nuestra mente o incluso una palabra que viene a nosotros justo en el momento necesario. El problema es que muchas veces estamos tan ocupados y distraídos que no le damos espacio para hablarnos. Imagina que estás en una habitación donde hay muchas voces hablando al mismo tiempo. Si quieres escuchar una voz específica, tienes que prestar atención y acercarte a quien está hablando. Lo mismo ocurre con el Espíritu Santo. Si queremos escuchar su voz, debemos acercarnos a Él, pasar tiempo en su presencia y aprender a reconocer su dirección. Hoy te invito a hacer una pausa y preguntarte, ¿he estado escuchando la voz del Espíritu Santo o he estado tan ocupado que no he prestado atención? Si quieres aprender a escuchar más su voz, escribe en los comentarios, Espíritu Santo, guíame y háblame. Y si alguna vez has sentido que el Espíritu Santo te habló y te guió en una decisión, comparte tu testimonio en los comentarios para que otros sean edificados. Dios te está hablando a través de su Espíritu. La pregunta es, ¿estás escuchando? Muchas veces queremos escuchar la voz de Dios de forma clara y directa. Buscamos señales, revelaciones, palabras proféticas, o una respuesta inmediata a nuestras oraciones. Pero ¿qué pasa cuando Dios guarda silencio? ¿Significa que Él no está escuchando o hay un propósito detrás de su silencio? En la Biblia vemos que grandes hombres y mujeres de Dios pasaron por momentos donde parecía que Dios estaba callado. Uno de los ejemplos más impactantes es el de Job. Job era un hombre justo, temeroso de Dios, pero perdió todo de manera repentina: su familia, sus bienes, su salud. En medio de su sufrimiento, clamó a Dios una y otra vez, pero por un largo tiempo, Dios no respondió. Sin embargo, el silencio de Dios no significaba su ausencia. Dios estaba presente todo el tiempo, observando y permitiendo que Job fuera probado para luego recompensarlo con el doble de lo que había perdido. Otro ejemplo poderoso es el del rey David. En muchos de los salmos vemos a David clamando a Dios y preguntando, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Por qué escondes tu rostro de mí? Salmo 13:1. David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero también enfrentó momentos donde parecía que Dios no le respondía. A pesar de esto, nunca dejó de confiar. Esto nos muestra que el silencio de Dios no es un rechazo, sino una prueba de fe. A veces, Dios guarda silencio para ver si seguiremos confiando en Él aun cuando no oigamos su voz. Otras veces, su silencio es una señal de que necesitamos esperar el momento correcto para recibir su respuesta. Pero, ¿cómo debemos actuar? Cuando Dios guarda silencio,
Aquí hay algunos principios que nos ayudarán a entenderlo mejor. El silencio de Dios no significa su ausencia. Dios está siempre presente, aun cuando no lo sentimos. Su silencio puede ser una prueba para fortalecer nuestra fe. A veces, Dios guarda silencio para que aprendamos a depender más de Él. Cuando todo es fácil y recibimos respuestas inmediatas, nos acostumbramos a una fe basada en resultados, pero Dios quiere que confiemos en su carácter, no solo en sus respuestas. Dios habla en su tiempo perfecto. En Habacuc 2:3, la Escritura dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. A veces Dios está esperando que demos un paso de fe. Puede que estés pidiendo una respuesta, pero Dios quiere que confíes y sigas adelante aún sin tener todas las respuestas. Su silencio nos hace crecer espiritualmente. Muchas veces las mayores lecciones se aprenden en el silencio. Es ahí donde Dios moldea nuestro carácter y nos prepara para algo mayor. Imagina a un maestro en una clase. Cuando está explicando un tema, habla y enseña, pero cuando llega el momento del examen, el maestro guarda silencio, no porque no esté presente, sino porque es el momento de que el alumno demuestre lo que ha aprendido. Así es Dios con nosotros. Hay momentos en que Él habla y enseña, pero también hay momentos en que guarda silencio para que podamos crecer en fe. Hoy quiero preguntarte, ¿has sentido que Dios está en silencio en tu vida? ¿Has estado orando y sientes que no hay respuesta? Si es así, no te rindas. Sigue buscando, sigue orando, sigue creyendo. Dios no te ha olvidado. Si estás pasando por una temporada donde Dios guarda silencio, te invito a escribir en los comentarios: Señor, aunque no te escuche, seguiré confiando en ti. Y si alguna vez has pasado por un momento donde parecía que Dios estaba callado, pero luego viste su respuesta y su fidelidad, comparte tu testimonio en los comentarios para que otros sean fortalecidos en su fe. Dios te está formando en medio del silencio. La pregunta es, ¿seguirás creyendo aun cuando no oigas su voz? Si quieres escuchar la voz de Dios, necesitas aprender a sintonizarte con Él. Muchas veces Dios está hablando, pero nuestra mente y nuestro corazón están tan ocupados con las preocupaciones del día a día que no lo podemos escuchar. Es como una radio, las señales siempre están presentes, pero si no sintonizamos la frecuencia correcta, no oiremos nada claro. Lo mismo sucede con Dios. Él está hablando, pero debemos aprender a escucharlo. Jesús dijo en Juan 10:27, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Si somos sus ovejas, debemos aprender a reconocer su voz entre tantos ruidos. Pero ¿cómo podemos sintonizarnos con Dios para escucharlo mejor? Aquí te comparto algunos principios claves. Pasa tiempo en oración si quieres escuchar a Dios. Debes pasar tiempo hablando con Él. Imagina una relación donde solo una persona habla y la otra nunca responde. Así es como muchos tratan a Dios. Oran, piden, claman, pero no toman tiempo para escuchar su respuesta. Jesús nos enseñó en Mateo 6:6, «Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público». Eso significa que necesitamos tiempo a solas con Dios, lejos del ruido y las distracciones. Cuando ores, no solo hables. Quédate en silencio un momento y pide al Espíritu Santo que te hable. Dios no siempre responde con una voz audible, pero puede hablar a través de una impresión interna.
una idea que llega claramente a tu mente o una paz profunda que te confirma su voluntad. Llena tu vida con su palabra. Si quieres reconocer la voz de Dios, necesitas conocer su palabra. La Biblia es la principal forma en que Dios habla a su pueblo. Cuanto más leas y medites en ella, más fácil será discernir su voz. Salmos 1, 2, 3. Daise, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La palabra de Dios es como una linterna que ilumina nuestro camino. Cuanto más la leamos, más claramente podremos escuchar a Dios hablarnos a través de ella. Aprende a identificar la paz de Dios. Una forma clave en que Dios habla es a través de su paz. Filipenses 4:7 nos dice, «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Si estás por tomar una decisión y no sientes paz, eso puede ser una señal de que Dios te está advirtiendo. Pero sí, aunque todo parezca incierto, tienes una paz profunda en tu corazón. Eso puede ser una confirmación de que vas por el camino correcto. Aléjate del ruido y las distracciones. Vivimos en una generación que está constantemente conectada a las redes sociales, la televisión, los teléfonos y el entretenimiento. Pero cuanto más ruido hay en nuestra vida, más difícil es escuchar a Dios. El profeta Elías tuvo una experiencia poderosa con Dios en 1 Reyes 19, 11, 12. Esperaba que Dios hablara a través de un gran viento, un terremoto o un fuego, pero la Biblia dice que Dios le habló a través de un silbo apacible y delicado. Muchas veces Dios nos habla en los momentos de quietud, por eso aprende a desconectarte del mundo por un momento y buscar su presencia. Obediencia. Cuando escuches, actúa a veces. No escuchamos más de Dios porque no hemos obedecido lo último que nos dijo. Dios no te dará una nueva dirección si no has hecho lo que ya te pidió. Santiago 1, 22. Nos enseña, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si Dios te ha dicho que hagas algo, no lo retrases. Obedece, y verás cómo su voz se vuelve más clara en tu vida. Rodéate de personas que buscan a Dios. Proverbios 13:20 nos dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Si quieres escuchar más a Dios, rodéate de personas que también lo escuchan. Busca una iglesia, un grupo de creyentes, amigos que te ayuden a crecer en tu relación con Él. A veces, Dios te hablará a través de ellos. Hoy te invito a reflexionar. ¿Cómo está tu conexión con Dios? ¿Has tomado el tiempo para sintonizarte con su voz? Si quieres aprender a escucharlo mejor, escribe en los comentarios, Señor, quiero escuchar tu voz más claramente. Si alguna vez has escuchado a Dios cuando más lo necesitabas, comparte tu testimonio en los comentarios para que otros sean edificados. Dios te está hablando. La pregunta es, ¿estás dispuesto a escuchar? Si quieres escuchar la voz de Dios, necesitas aprender a identificar y eliminar las distracciones que te impiden oírlo. El enemigo sabe que si te mantiene ocupado, distraído y enfocado en otras cosas, te será mucho más difícil discernir lo que Dios quiere decirte. Es por eso que una de sus estrategias más peligrosas no es siempre el pecado obvio, sino las distracciones sutilmente colocadas en tu vida. En Lucas 10:38-42 vemos un ejemplo claro de esto. María y Marta recibieron a Jesús en su casa. Mientras María se sentó a los pies de Jesús para escuchar su palabra,
Marta estaba ocupada con muchas tareas. Finalmente, Marta se quejó y le dijo a Jesús: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado servir sola? Dile pues que me ayude». Pero Jesús le respondió: «Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada». Este pasaje nos enseña que no todo lo que hacemos es igual de importante. María escuchaba la voz de Jesús, mientras Marta estaba distraída por el ajetreo de la vida. Y hoy, muchos de nosotros somos como Marta. Estamos tan ocupados con las responsabilidades, el trabajo, las redes sociales y los compromisos, que no tenemos tiempo para estar a los pies de Jesús y escuchar su voz. Las distracciones del mundo. Uno de los mayores obstáculos para escuchar a Dios es el ruido constante de nuestra vida moderna. Teléfonos, televisión, redes sociales, noticias, entretenimiento. Estamos rodeados de información las 24 horas del día. Pero esa información no siempre nutre nuestra alma. Romanos 12:2 nos advierte: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Si queremos escuchar a Dios, necesitamos desenchufarnos del mundo de vez en cuando y pasar más tiempo en su presencia. El afán y la ansiedad muchas veces, nuestra mente está tan ocupada pensando en el futuro, en las preocupaciones, en lo que tenemos que hacer, que no escuchamos a Dios. Filipenses 4:6-7 nos da una solución. «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». El enemigo quiere que vivas preocupado, porque sabe que una mente ansiona no puede escuchar a Dios. Pero Dios te invita a dejar tus cargas en Él y a confiar. Las malas compañías. 1 Corintios 15:33 nos dice: «No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres». Si te rodeas de personas que te alejan de Dios, que siembran duda en tu vida, o que te distraen de tu propósito, será más difícil escuchar su voz. Necesitas personas que te animen a crecer espiritualmente, que te recuerden la palabra de Dios y que te ayuden a buscar su voluntad. El pecado no confesado, el pecado en nuestra vida puede bloquear nuestra comunicación con Dios, no porque Dios no quiera hablarnos, sino porque el pecado endurece nuestro corazón y nos aleja de su presencia. Isaías 59:2 nos advierte: «Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír». Pero la buena noticia es que Dios está dispuesto a perdonarnos cuando venimos a Él con un corazón sincero. 1 Juan 1:9 nos promete: «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». Por si hay algo que te impide escuchar a Dios, ven a Él en oración y pídele que limpie tu corazón. ¿Cómo podemos eliminar las distracciones y escuchar mejor a Dios? Establece tiempo diario para buscar a Dios sin distracciones. Aprende a desconectarte del ruido del mundo y pasa más tiempo en su presencia. Entrega tus preocupaciones y deja que Dios te llene de su paz. Rodéate de personas que te acerquen a Dios y no que te alejen. Confiesa tus pecados y permanece en obediencia a su palabra. Hoy te invito a reflexionar. ¿Qué distracciones te han impedido escuchar a Dios? ¿Qué pasos puedes tomar hoy para acercarte más a Él? Si quieres que Dios te ayude a eliminar las distracciones, escribe en los comentarios: «Señor,
Ayúdame a enfocarme en ti. Y si alguna vez te diste cuenta de que algo te estaba impidiendo escuchar a Dios y tomaste la decisión de corregirlo, comparte tu testimonio en los comentarios para que otros sean edificados. Dios quiere hablarte. La pregunta es, ¿estás dispuesto a quitar todo lo que te impide escucharlo? Muchas veces no escuchamos a Dios porque estamos demasiado enfocados en nuestros problemas. Estamos tan preocupados, tan cargados, tan agotados, que no nos damos cuenta de que Dios nos está hablando todo el tiempo. Pero hay algo que puede cambiarlo todo: los testimonios. Historias de personas que han escuchado a Dios y han visto su mano en acción. Testimonios que demuestran que Dios no solo habló en el pasado, sino que sigue hablando hoy, aquí y ahora. En la Biblia, vemos que los testimonios eran una manera poderosa de recordar lo que Dios había hecho y de animar a otros a confiar en Él. En Apocalipsis 12:11 dice: «Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos». Eso significa que los testimonios no son solo historias, son una herramienta poderosa para vencer la duda, el miedo y la incredulidad. Imagina a alguien que ha estado orando por una respuesta, pero siente que Dios no le habla. Entonces, escucha el testimonio de alguien que pasó por lo mismo, que oró, que esperó y que finalmente vio la mano de Dios actuar. ¿Qué pasa en su corazón? La fe se activa, la esperanza renace. Esa persona se da cuenta de que si Dios lo hizo con otro, también lo puede hacer con ella. Y hoy quiero compartir algunos testimonios que demuestran que Dios sigue hablando. Historia tras historia, Dios se revela de formas asombrosas. Una mujer que estaba a punto de tomar una decisión que podría haber destruido su vida, pero recibió un mensaje que cambió todo. Un hombre que estaba enfermo y que justo cuando perdió toda esperanza, recibió una palabra que le recordó que Dios estaba con él. Una familia que no tenía nada para comer, pero que en el momento más crítico experimentó la provisión sobrenatural de Dios. Estas historias no son solo relatos, son pruebas de que Dios sigue hablando, sigue protegiendo, sigue proveyendo. Y lo más poderoso es que Dios también te habla a ti. Pero la pregunta es, ¿estás dispuesto a escuchar? A veces, Dios te habla a través de la experiencia de otros. Te está mostrando que Él es fiel, que Él es real, que no te ha olvidado. Y quizás hoy necesitas escuchar una palabra que te recuerde que Dios está contigo. Imagina a los discípulos caminando con Jesús. Vieron milagros, escucharon su voz, experimentaron su poder. Pero hubo momentos en los que se olvidaron de lo que habían visto. En una tormenta temieron y pensaron que morirían, aunque Jesús estaba en la barca con ellos. Y así nos pasa muchas veces. Vemos a Dios obrar, pero cuando viene una prueba, olvidamos su fidelidad. Es por eso que los testimonios son tan importantes. Nos recuerdan que Dios siempre está actuando, aunque no lo veamos, que su voz siempre está presente, aun cuando parece que guarda silencio. Pero ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Tienes un testimonio que demuestre que Dios te ha hablado? ¿Has experimentado su voz en tu vida? Si es así, te invito a que lo compartas. Escribe en los comentarios: «Yo he escuchado a Dios y este es mi testimonio». Y cuenta cómo Dios te habló, cómo te guió, cómo te respondió. Tu historia puede ser la respuesta que alguien más necesita. Y si aún no has experimentado su voz, no te preocupes. Sigue buscándolo. Dios quiere hablarte. Solo necesitas abrir tu corazón y estar atento a su dirección. Hoy te desafío a que tomes un momento para recordar todas las veces que Dios te ha hablado.
Quizás fue a través de una persona, de un sueño, de una palabra, de una circunstancia. Quizás no te diste cuenta en el momento, pero ahora, al mirar atrás, puedes ver que fue Él. Y si te sientes perdido, si sientes que Dios no te habla, te invito a que te detengas, respires y ores. Dios no se ha ido, Dios no te ha olvidado. Él sigue aquí, sigue hablando, sigue revelando su voluntad. Si crees que Dios sigue hablando hoy, escribe en los comentarios: Señor, quiero escuchar tu voz y compartir tu obra en mi vida. Y recuerda, Dios te habla no solo para que lo escuches, sino para que compartas su mensaje. Tu testimonio puede impactar a otros, puede ser la respuesta que alguien más está esperando. Dios sigue hablando. La pregunta es: ¿estás listo para escucharlo y compartir su voz? Hoy Dios te está llamando. No es una coincidencia que estés aquí, escuchando este mensaje. No es casualidad que hayas llegado hasta este momento. Dios te ha estado hablando de muchas formas, pero ahora es el momento de responder. Desde el principio de los tiempos, Dios ha llamado a su pueblo. Llamó a Abraham para salir de su tierra y creer en una promesa mayor. Llamó a Moisés para liberar a su pueblo de la esclavitud. Llamó a Samuel cuando era solo un niño y le enseñó a reconocer su voz. Llamó a los discípulos para que dejaran todo y le siguieran. Y hoy Dios te está llamando a ti. Te está diciendo que te levantes, que confíes, que dejes el miedo atrás y que camines en su voluntad. Jeremías 33:3 dice: Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios no es un Dios distante, no es un Dios que guarda silencio cuando su pueblo lo busca. Él está aquí, hablando a tu vida, esperando que respondas a su llamado. Pero aquí viene una pregunta clave: ¿qué harás con lo que has escuchado? Porque escuchar a Dios no es solo un privilegio, también es una responsabilidad. Cuando Dios te habla, no es solo para que lo sepas, sino para que actúes. Míralo, que dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Muchas veces Dios ya nos ha hablado, pero estamos esperando otra confirmación, otro mensaje, otra señal. Pero Dios no te llama para que te quedes donde estás. Te llama para que te levantes y camines en fe. ¿Has sentido que Dios te está diciendo que tomes una decisión? ¿Te ha estado hablando sobre un cambio que necesitas hacer? ¿Te ha mostrado que hay algo en tu vida que necesitas dejar atrás? Hoy, Dios te dice: es el momento. No esperes más. Responde a mi llamado. Pero sabemos que no siempre es fácil. A veces el miedo nos detiene. Pensamos: ¿y si me equivoco? ¿Y si no es Dios quien me está hablando? ¿Y si falla el plan? Pero escucha esto: si Dios te está llamando, Él te sostendrá. Isaías 41:10 dice: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Cuando Dios llamó a Moisés, él tuvo miedo. Dijo que no sabía hablar bien, que no era capaz, pero Dios no lo estaba llamando por su capacidad, sino porque su propósito era mayor. Cuando Dios llamó a Gideón, él se consideraba el más pequeño de su familia. Pero Dios le dijo: Ve con la fuerza que tienes, porque yo estoy contigo. Así que hoy te pregunto, ¿estás dispuesto a responder al llamado de Dios? ¿Estás dispuesto a dar el primer paso de fe? Si estás listo para decirle a Dios: Señor, aquí estoy, háblame y guíame, escríbelo en los comentarios. Este es tu momento de decirle que estás dispuesto a escuchar y obedecer. Y si alguna vez has respondido a un llamado de Dios y has visto su fidelidad, comparte tu testimonio.
Tu historia puede ser la inspiración que alguien más necesita para dar el paso. No importa quién eres, no importa tu pasado, no importa cuántas veces has fallado, Dios te está llamando hoy. Y la pregunta que queda es, ¿responderás a su llamado? Hoy hemos recorrido diferentes formas en las que Dios nos habla. Hemos visto que Él se revela a través de su palabra, a través de las personas, las circunstancias, los sueños, su Espíritu Santo, el silencio y muchas otras maneras. Pero ahora llegamos al momento más importante. ¿Qué harás con todo esto? Dios no te ha hablado solo para que lo escuches, sino para que tomes una decisión, para que su voz no se quede en un mensaje olvidado, sino que transforme tu vida. Muchas veces queremos que Dios nos hable, pero no queremos tomarnos el tiempo para escucharlo. Queremos que responda, pero no queremos obedecer su respuesta. Queremos su dirección, pero seguimos caminando en nuestra propia voluntad. Pero hoy, Dios te invita a dar un paso más allá. En Deuteronomio 30:19, Dios le habla a su pueblo y dice, «A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia». Esta no es solo una reflexión, es un llamado a tomar una decisión. Dios te ha puesto hoy en una encrucijada. Puedes elegir escuchar su voz y seguir su camino, o puedes seguir en tu propia dirección, ignorando su llamado. Pero escucha esto. Dios quiere que elijas la vida. Quiere que te acerques a Él, que confíes en su voluntad, que te entregues a su propósito. Jesús dijo en Juan 10:10, «Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». No importa cómo ha sido tu pasado, no importa cuántas veces has fallado, no importa si has ignorado su voz antes. Hoy, su gracia te está llamando. Hoy, Dios te da una nueva oportunidad. Pero Él no puede tomar la decisión por ti. Tienes que elegir. Imagina que estás frente a una puerta abierta. Al otro lado está el camino que Dios ha preparado para ti. Un camino donde Él te guía, te sostiene y te muestra su voluntad. Pero también hay otro camino, el camino del mundo, el camino del miedo, de la duda, de hacer las cosas a tu manera. La pregunta es, ¿cuál vas a escoger? Si hoy decides escuchar la voz de Dios y seguirlo, te invito a que escribas en los comentarios, «Señor, hoy decido seguir tu voz». Este no es solo un mensaje, es un compromiso de buscarlo más, de tomar tiempo para escucharlo, de permitir que su palabra transforme tu vida. Y si este mensaje te ha hablado, no te lo quedes solo para ti, compártelo. Alguien más necesita escuchar esto. Antes de terminar, quiero orar por ti. Así que donde quiera que estés, toma un momento, cierra tus ojos y repite esta oración. Señor, hoy he escuchado tu voz y quiero responder. Ayúdame a reconocer cuando me hablas, abre mis ojos, abre mis oídos, abre mi corazón para que pueda seguir tu voluntad. Me entrego a ti y te pido que me guíes en cada paso, en el nombre de Jesús. Amén. Esta oración no es solo palabras, es un nuevo comienzo. Es una nueva oportunidad para conectarte con Dios y vivir una vida donde escuches su voz claramente. Si oraste conmigo, escribe en los comentarios, «Amén, Señor, quiero escuchar tu voz». Este es solo el inicio. Dios tiene más para ti. Si quieres seguir aprendiendo cómo escuchar su voz y caminar en su propósito, te invito a que veas el siguiente video donde hablaremos más sobre cómo discernir su voluntad en tu vida. Gracias por llegar hasta aquí. Que Dios te bendiga y te guíe siempre. Nos vemos en el próximo video.